Buenos días, vamos ahora a ver la ley de senos y cosenos. La primera que vamos a ver es la ley de senos. Nos dice que un triángulo es oblicuo cuando sus tres ángulos son oblicuos, es decir, no tienen ángulo recto. Entonces, la ley de, bueno, así como tenemos las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras para resolver triángulos rectángulos, cuando no son triángulos rectángulos, como son los oblicuángulos, podemos utilizar algunas otras fórmulas. Una de ellas es la ley de senos. ¿Sí? Y la ley de senos, aquí la tenemos, nos dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Las letras minúsculas nos están representando los lados y las letras mayúsculas los ángulos. Y nosotros aquí tenemos un triángulo y puede ser cualquiera, pero siempre si este es el ángulo A, que aquí lo tenemos señalado, el lado A tiene que ser el opuesto, es decir, el que no es parte de, o el que no lo está formando. Igual, el lado B, acá lo tenemos, entonces el ángulo B, perdón, el lado B es el opuesto. Y lo mismo con el ángulo C, el lado C es el opuesto. ¿Sí? Así para todos los triángulos. Entonces, y no importa, dejen ver si encuentro. Si tenemos cualquier tipo de triángulo, supongamos que está nuestro triángulo de esta forma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar, si decimos que este es el ángulo A, el lado A es este. Ángulo B, el lado B va a ser este. Ángulo C, el lado C va a ser este de aquí, ¿sí? Y así. ¿Y cuando utilizamos la ley de senos? Se utiliza cuando los datos conocidos son dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. O los datos conocidos son dos ángulos y cualquier lado. ¿Sí? O sea, dos datos deben de ser los dos lados, cualquiera de dos lados y el ángulo opuesto a ellos. Por ejemplo, si conocemos el lado B y el lado C, debe ser el ángulo opuesto a uno de ellos, o sea, el ángulo C o el ángulo B, para que se pueda resolver. ¿Sí? Porque el ángulo C es opuesto al lado C y el ángulo B es opuesto al lado B. Y la otra es que sean dos ángulos, por ejemplo, si tenemos A y B y cualquier lado, ya sea A, B o C, y podemos utilizar la ley de senos. Vamos ahora a ver ejemplos. Dejen, vamos a ver este siguiente. Aquí tenemos resolver los siguientes triángulos. Y nos está dando el ángulo C, el lado C y el ángulo B. Entonces, si quieren a lo mejor verlo más claro, pueden ustedes dibujar un triángulo. El triángulo como quieran ustedes dibujarlo, nada más es para que a lo mejor puedan ver cuál es cada lado. Aquí voy a dibujar un triángulo. Tenemos un lado, otro lado y otro lado. ¿Sí? Y ahora sí, supongamos que este va a ser el lado A, el lado B y el lado C. El lado C vale 41 grados, ya lo conocemos. El ángulo C. El lado C vale 10.5, que está enfrente del ángulo C, y el ángulo B también nos da este otro ángulo, vale 62. Este 62 grados, este 41 grados y el lado C. Entonces, al resolverlo necesitamos encontrar lo que nos está faltando, es decir, nos falta el ángulo A, nos falta
el lado A y nos falta el lado B. Esos tres es lo que nos está haciendo falta. ¿Qué podemos encontrar primero? Lo primero que podríamos encontrar va a ser el ángulo A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos dos ángulos. Tenemos que el ángulo C vale 41 y el B 62. ¿Y cuánto tienen que sumar los tres ángulos? 180. Entonces, ¿cuánto nos falta? 77 grados. ¿Sí? 77 más 41 más 62 nos da 180, que es lo que deben de sumar los ángulos interiores de un triángulo. Ya tenemos entonces el ángulo A. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? El lado A. La fórmula nos dice A sobre seno de A. Entonces, A sobre seno de A, aquí lo voy a poner, seno de A. Va a ser igual, y decía B sobre seno de B y C sobre seno de C. No se utilizan todo al mismo tiempo, solo se utilizan dos de las partes, ¿sí? O sea, ya sea lo de A lo igualamos a B, lo de A lo igualamos a C, o lo de B lo igualamos a C, lo de B lo igualamos a C. Entonces, aquí lo vamos a igualar a C. ¿Por qué a C? Porque es lo que ya conocemos tanto el lado C como el ángulo C, ¿sí? Entonces, esto es igual a C sobre seno de C. Seno de C. Sí. Ahora sí, lo sustituimos. A es el lado que desconocemos. Luego tenemos aquí el seno. Aquí, esta es una. Aquí, el seno de A, el ángulo A, dijimos que vale 77, entonces es seno de 77. El lado C vale 10.5, 10.5. Y el ángulo es seno de 41. ¿Sí? El ángulo C vale 41. ¿Qué vamos a hacer? Esto se va a resolver con regla de 3. En la regla 3, nuestra variable es conocida es A. Entonces, vamos a multiplicar los que están cruzados. En este caso, seno de 77 por 10.5 o 10.5 por seno de 77. Y lo vamos a dividir entre el otro valor, entre seno de 41. Y ese va a ser nuestro lado A. ¿Sí? Y lo pueden poner así ya todo junto en la calculadora. 10.5 por seno de 77 y el resultado lo dividimos entre seno de 41. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Entonces 10.5 por seno de 77 entre seno de 41 nos está dando 15.59. 15.59. El lado, le ponemos unidades porque no sabemos si son centímetros, metros, milímetros, ¿sí? Entonces lo ponemos pulgadas, lo ponemos como unidades. Y ya tenemos el lado A. Aquí lo voy a escribir, 15.59 unidades. Y ahora queremos el lado B. Para el lado B, vamos entonces a tener B sobre seno de B, y seno de B, el ángulo B vale 62, entonces seno de 62. Este es igual a C, que vale 10.5 sobre seno, y el ángulo C es 41. ¿Sí? Y de nuevo es una regla de 3.
Multiplicamos los que están cruzados. 10.5 por seno de 62 entre seno de 41. Y nos da 14.13. ¿Sí? Igual unidades. Y ese sería el resultado. 14.13. Entonces ya tenemos el ángulo que nos hacía falta, el ángulo A, y los dos lados que nos estaban faltando. Y ya. Esa es nuestra solución. Ya resolvimos nuestro triángulo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Yo, profe, Sí, dime. ¿el 77 de dónde salió? Los tres ángulos tienen que sumar 180 y ya teníamos que el ángulo C es 41 y el ángulo B es 62. Sumamos 62 más 41 nos da 103 y lo que falta para 180 son 77. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Entonces, vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos el ángulo C y dos lados, ¿sí? Que es otra de las condiciones. En el anterior teníamos dos ángulos y un lado opuesto, y aquí, perdón, dos ángulos y cualquier lado, y en este tenemos dos lados y un ángulo opuesto. Entonces, igual pueden dibujar un triángulo, nada más este nos va a servir como para ver qué datos tenemos y cuáles son los que nos están haciendo falta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el ángulo C, igual le ponemos A, B y C. C vale 35 grados. Tenemos el lado C, que es 12 unidades, y el lado B, que es 20.2 unidades. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el ángulo A, vamos a buscar el ángulo B y vamos a buscar el lado A. Aquí podemos buscar primero a B, al ángulo B. ¿Por qué? Porque vemos que necesitamos A y seno de A para utilizar una parte de nuestra fórmula y no tenemos ninguno de los dos y solo puede ser desconocido uno de ellos para poder utilizar. Entonces, a quien sí podemos obtener es a B. Entonces empezamos a calcular B. Va a ser entonces B sobre seno de B va a ser igual a C sobre seno de C. ¿Sí? El ángulo B, perdón, el lado B es 20.2. El ángulo B es el que desconocemos, seno de B es igual. El lado C vale 12 y el ángulo C 35. Ya que lo tenemos de esa forma, va a ser igual una regla de 3. Entonces se multiplican los que están cruzados, que sería el 20.2 por seno de 35 y lo que nos den lo dividimos entre 12. Nos está dando decimales, pero lo que nos está dando es seno de B. Seno de B es igual y si lo tienes en su calculadora es punto 96, 55, 20, vale, y más cifras. ¿Qué hacemos? Eso es C9. Nosotros queremos B. Entonces, a ese resultado le aplicamos seno inverso. ¿Sí? En su calculadora, que siempre es chief o la segunda función. Y les va a dar 74.91. ¿Sí? Ese va a ser el ángulo B. 74.91.
grados. ¿Sí? Y ya tenemos ese ángulo y tenemos el ángulo C. Ya podemos encontrar el ángulo A. ¿Sí? Entonces, 35 más 74.91 y hacemos la resta, nos da 70.09, el ángulo A. 70.09. ¿Sí? Igual grados. Recordamos, tienen que sumar 180 los ángulos del triángulo. Y por último, vamos a calcular el lado A. Entonces, para calcular el lado A, vamos a tener A, que es lo que que desconocemos, sobre seno de A, o sea, seno de 70.09. Es igual. Y podemos utilizar ya cualquiera de las dos, B sobre seno de B o C sobre seno de C, el que ustedes quieran. Si utilizamos C, es 12 sobre seno de 35. O 20.2 sobre seno de 74.91 y nos da el mismo resultado. Bueno, van a variar las decimales por las cifras que no estamos colocando. ¿Sí? Recordemos que aquí era en el 74.91 hay más cifras, y así en el 70.09, pero va a dar el mismo. Entonces, hacemos la regla de 3, 12 por seno de 70.09 entre seno de 35 y nos está dando 19.67. El lado A vale 19.67. Y ya tenemos resuelto nuestro triángulo. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, profe. Dime. ¿De dónde salió el 0.96? Cuando hacemos aquí la regla de 3, se multiplican estos dos, el 20.2 por seno de 35. No sé si tengas ahí una calculadora en la mano, lo podemos hacer. 20.2 por seno de 35. Nos da 11.58, pero eso se divide entre 12. Y de ahí da el punto 96, 55, 20, 33 y así. A ese resultado le tenemos que aplicar seno inverso. ¿Sí? Y ya que aplicamos el seno inverso, nos da el 74.91. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? No hay problema. Entonces, vamos ahora a ver otra fórmula. Bueno, y aquí están igual resueltos ¿cómo se llama? En el material que ya tienen. Ahora vamos a ver la ley de cosenos. Borro todo esto. Y la ley de cosenos son estas tres fórmulas. Digo, a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de a. B cuadrada igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno de B y C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C. ¿Sí? Tenemos estas tres fórmulas, dependiendo de qué datos tenemos es la que vamos a utilizar. Si tenemos que nos dieron el ángulo A, pues utilizamos la primera. Si nos dan el ángulo B, la segunda, y si nos dan el ángulo C, la tercera. Ya tenemos ahí nuestras tres fórmulas. ¿Y cuándo se utiliza la ley de cosenos? Se utiliza cuando los datos conocidos son dos lados y el ángulo entre ellos. O cuando los datos conocidos son los tres lados. Si conocemos los tres lados,
ley de cosenos. Si conocemos dos lados y el ángulo entre ellos, ley de cosenos, que es diferente en la ley de senos, conocíamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o conocíamos dos ángulos y cualquier lado. ¿Sí? Aquí la ley de cosenos es en estos casos. Vamos a ver entonces estos dos ejemplos. Tenemos resolver los siguientes triángulos. Aquí tenemos A es igual a 35 unidades, C es igual a 54 y el ángulo B a 30. Igual pueden hacer el triángulo, o si ya no lo creen necesario, no lo realizan, el dibujo del triángulo. ¿Qué nos están faltando? Nos falta el ángulo A. Nos falta el lado B. Y nos falta el ángulo C. Son los tres datos que nos hacen falta. ¿Sí? ¿Qué fórmula vamos a utilizar de ley de cosenos? ¿Sí? Bueno, primero ya sabemos que tenemos dos lados y el ángulo entre ellos, por eso va a ser ley de cosenos. ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula? La que utilice al ángulo B, porque es el que tenemos aquí en nuestros datos. La fórmula dice que es B cuadrada es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno de B. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Y sustituimos nuestros datos. ¿Sí? A vale 35, entonces es 35 al cuadrado más 54 al cuadrado menos 2 por 35 por 54 por coseno de 30. ¿Sí? Y todo eso lo ponemos directamente en la calculadora. ¿Sí? Entonces es 35 al cuadrado más 54 al cuadrado menos 2 por 35 por 54 por coseno de 30. Nos da 867.42. Ese es B cuadrada. Nosotros queremos B. Entonces le sacamos raíz cuadrada a ese resultado y nos da 29.45. El lado B es 29.45 unidades. ¿Sí? 29.45 unidades. Ahora vamos con los ángulos. Desconocemos ángulo A y el ángulo B, entonces tenemos que despejar de las fórmulas. La primera fórmula decía A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC coseno de A. Necesitamos despejar coseno de A. ¿Cómo nos deshacemos? Primero de estas que están sumando, entonces va a quedarnos A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada. Y el menos 2BC está multiplicando, va a pasar dividiendo entre menos 2BC. Es igual a coseno de A. ¿Sí? Y así, como es coseno de A, así se pueden despejar cualquiera de los ángulos en la ley de cosenos, nos quedan de forma similar. Ya que lo despejamos, aquí lo voy a continuar, vamos a sustituir los valores. A es 35, entonces nos queda 35 al cuadrado, menos B vale 29.45 al cuadrado, menos C vale 54 al cuadrado, sobre menos 2 por 29.45 por 54. ¿Sí?
Eso es, entonces, coseno de A que es igual. Hacemos toda esa operación. Igual la podemos realizar en la calculadora todo directo, o si se les hace más sencillo irlo haciendo por pasos, la pueden resolver. Mm, Y bueno, nos da punto 0.804345. Y a eso le aplicamos coseno inverso. Y nos da 36. 36.45 grados. Ese es el valor del ángulo A. ¿Sí? 36.45 grados. Y el ángulo C, pues hacemos una resta. A 180 le restamos el valor de los dos ángulos. Uno vale 30 y el otro vale 36.45. Nos queda 113.55. ¿Sí? Ese es el valor del ángulo C. Tienen que sumar 180 los lados. ¿Sí? Igual, aquí viene resuelto en el material. ¿Alguna otra, bueno, alguna pregunta que tengan? ¿No? Entonces, vamos con el siguiente problema. Tenemos aquí los tres lados. Cuando son los tres lados, tenemos que calcular ángulos y tenemos que hacer el despeje. Vamos de la primera despejamos el coseno de A. De hecho, tenemos acá abajo el despeje, es este de aquí. Entonces ya vamos a utilizar, como ya está despejado, ahí sustituimos. A cuadrada, entonces es 410 al cuadrado menos 250 al cuadrado. Aquí es 250 al cuadrado menos 330 al cuadrado. Sobre menos 2 por 250 por 330. ¿Sí? Esto es coseno de A. Lo resolvemos todo en la calculadora. Tenemos entonces 410 al cuadrado menos 250 al cuadrado menos 330 al cuadrado entre menos 2 por 250 por 330. ¿Sí? El resultado que nos dio, le aplicamos coseno inverso y nos está dando el ángulo A vale 88.85. ¿Sí? Entonces, aquí lo vamos a poner. Ángulo A, ángulo B y ángulo C, que es lo que desconocemos. Ángulo A vale 88.85 grados. ¿Sí? Luego, vamos ahora con el ángulo B. Hacemos un despeje similar. La fórmula de B es B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno de B. Despejamos, nos va a quedar B cuadrada menos A cuadrada menos C cuadrada sobre menos 2AC. Eso es coseno de B. Sustituimos entonces B cuadrada, entonces es 250 al cuadrado menos 410 al cuadrado menos 330 al cuadrado sobre menos 2 por
410, aquí este es un 410 por 330. ¿Sí? Ese es coseno de B. Entonces, vamos a resolverlo. 250 al cuadrado menos 410 al cuadrado menos 330 al cuadrado entre menos 2 por 410 por 330. Al resultado que nos dio le aplicamos coseno inverso y nos va a dar 37. Acá lo voy a poner 37.56 grados. ¿Sí? Esto era coseno B. Y ya el ángulo restante ya no es necesario hacer el despeje, ya nomás hacemos la resta. Recordemos que tienen que sumar 180 grados. Hacemos la resta y nos está dando que 53.59 grados. ¿Sí? Ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, profe. No. Entonces, sería todo porque ya se nos va a cortar. Y nos vamos a volver a conectar. Bueno, no, el día de hoy no. Ya con eso terminaríamos el día de hoy y ya nos estaríamos viendo el próximo jueves. ¿Sí? Entonces, nos vemos, que tengan buen día. Y ya el jueves vamos a ver aquí las aplicaciones que vienen. Igual, si checan en el material, pues aquí están resueltos los problemas. Por si les queda alguna duda, a lo mejor les pueden ayudar. Pues, nos vemos, que tengan buen Profe, día. una duda. Sí, dime. ¿Lo de la tarea es como un examen o no? No, solo es una actividad. Ok. No. Ujú. Ok. Nos vemos.